Qué grato poder saludarle en esta oportunidad. Bienvenidos a todos los que ya están conectados con este precioso tiempo que el Señor nos regala. Quiero invitarle para que usted vaya conmigo al Evangelio de Mateo, capítulo 13, versículos 8, 9 y versículo 23. Dice la poderosa palabra del Señor: pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Versículo 23 dice: mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Padre, hoy te agradecemos por este precioso tiempo que tú nos das. Esta oportunidad tan preciosa para poder entender tu preciosa palabra y ser fortalecidos a través de el escuchar tu voz. Gracias, Señor, porque tú tienes un precioso plan y propósito para nuestras vidas y para cada uno de nuestros corazones. Señor, entregamos este precioso momento en tus manos y creemos, Dios, que tú nos has puesto para dar fruto precioso a tu nombre precioso. Gracias, Señor. Gracias, Padre Celestial, porque bendice nuestras vidas y nuestros corazones y permítenos, Señor, el poder entender tu palabra en esta oportunidad. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Le invito para que pueda tomar este título: Cayó en buena tierra. Cayó en buena tierra. Mateo y el Señor, Mateo recoge esta parábola que comenta el Señor a sus discípulos y que es importante poder también entenderla y poder ver lo que Dios quiere enseñarnos en medio de este tiempo. Y aquí hay un detalle que es importante entender, y es que venimos hablando de un proceso donde tenemos diferentes tipos de terrenos, pero los terrenos que se hablan antes de llegar al versículo 8 son 3 terrenos que los une algo muy particular, y es que no tienen la capacidad para dar fruto, o sea, no dan fruto, son terrenos infructuosos. No tienen la posibilidad de dar fruto, aunque hay un esfuerzo, pero ese pequeño esfuerzo que se hace es infructífero, no permite que haya fruto. Hablar de fruto es importante porque hay un llamado que Dios tiene para todos y cada uno de nosotros, y lo que Dios espera es que nosotros demos fruto.
Y dar fruto es el llamado de parte de Dios para todos sus hijos. Aún desde la misma creación, el Señor todo lo que hace lo espera, lo hace esperando a que dé un fruto precioso y que ese fruto sea agradable al Señor. Hay algo que siempre usted y yo tenemos que tener pendientes, y es que en toda labor que desarrollemos, en todas las cosas que hacemos, siempre vamos a tener un fruto, dependiendo cómo el cuidado o la forma en la que nosotros lo desarrollemos. Y aquí el Señor llega al momento cumbre de esta parábola, y es hablar del terreno que es una buena tierra, ¿sí? Al definir la tierra como buena, nos da a entender también que así como hay una buena tierra, hay una mala tierra. Y es lo que hemos visto con antelación antes de llegar a este momento. Leemos los versículos anteriores, el camino, la que cayó entre pedregales, la que estuvo entre espinos. Esa semilla trató de dar fruto, pero no dio fruto, porque esas tierras no eran buena tierra, porque faltó siempre algo para que pudiera dar el fruto que el Señor está esperando y que el Señor desea, y para el cual también envía su palabra a nosotros y como sus hijos, en el propósito de dar fruto y de honrar al Señor, pues también se nos ponen varias cosas delante de nosotros. Entonces dice que está la semilla, y la semilla habla de la oportunidad que todos tenemos para hacer las cosas, pero la diferencia de terrenos es lo que caracteriza qué es lo que pasa con esa semilla. No dice que solo para unos fue dada la semilla, sino todos los terrenos reciben la oportunidad de que caiga ahí la semilla, pero solo en la buena tierra es donde da fruto. Y una buena tierra nos habla de esa preparación, una buena tierra nos habla de ese proceso que, si vamos a las dinámicas propias del campo, se han desarrollado esos procesos que se han hecho bien de preparación de la tierra. Uno de los primeros momentos para poder sembrar es preparar la tierra. Preparar la tierra conlleva consigo retirar la maleza. Si hay piedras, pues hay que sacarlas, porque las piedras no permiten que haya un buen desarrollo del cultivo, y se vuelven en contra de lo que se está haciendo. Con las piedras se puede más bien de pronto generar una barrera de protección donde hay un sembradío, pero si las piedras están encima de la tierra, pues dificultan mucho lo que se pueda lograr y se pueda hacer. Entonces, el primer proceso que hay que hacer es un proceso de limpieza. Ahí se limpia, se quita la maleza. Después hay que hacer un proceso de preparar la tierra. Y para eso muchas veces se utilizan diferentes elementos para preparar la tierra. Uno de ellos es el arado. El arado permite remover diferentes tipos de tierra, porque es como si fuera un gancho que se inserta en la tierra, se jala y eso empieza a mover la estructura de la tierra. Y entonces, al moverla, pues lógicamente se generan ciertas dinámicas a la hora de sembrar. Entonces, esa dinámica, ese meter ese gancho para hacer el arado en la tierra, hace que también se puedan sacar cosas que de pronto cuando uno mira la tierra no las ve, pero a medida que pasan haciendo el proceso de labrar la tierra, de pasar y arar la tierra, entonces se van descubriendo otras cosas que también pueden impedir que la tierra dé el fruto y las plantas o lo que se va a sembrar pueda echar buenas raíces y puedan ser
el plantío que se necesita o dar el resultado que se está esperando. Entonces, aquí vemos varios elementos. Uno, limpiar la tierra, el otro, arar la tierra. También después de arar la tierra, pues hay que organizar el sembrar, ¿sí? La semilla, hay que hacer todo ese proceso, hay que hacer tal vez huecos en la tierra, cada semilla tiene una especificación de cómo debe sembrarse, la distancia que debe guardarse, no es lo mismo sembrar papa que sembrar árboles de aguacates, no es lo mismo, ¿sí? ¿Por qué? Porque la semilla de la papa, pues que puede quedar más cercana la una a la otra, mientras que un árbol de aguacate se calcula que la distancia entre una planta y la otra debe ser más o menos de unos metro y medio o más para que no sus raíces no se crucen y empiecen a competir por los mismos nutrientes. Entonces, todas esas cosas son importantes tenerlas presentes porque en el marco de esto es que el Señor está hablando de la palabra. Ahora, ¿qué tendría eso que ver con nosotros? Es la pregunta. Bueno, ¿qué tiene eso que ver conmigo? Pues mire que esos detalles también tienen que ver con nosotros. Es importante limpiar nuestra vida, nuestro corazón, para poder recibir la palabra. ¿De qué cosas tenemos que limpiar nuestra vida y nuestro corazón? Porque si entendemos que nosotros somos llamados a ser calificados como una buena tierra, también podemos ser calificados como una mala tierra. Y depende mucho de esos factores, de limpiar. ¿Sí? El compromiso de limpiar no es solo que el Señor nos limpia, sino que en mí tiene que haber una disposición para ser limpiado, para ser curado, para ser eso sacado. Pero también, así como se ara la tierra, se mete dentro de la tierra el implemento que va a levantar y va a rasgar la tierra, por así decirlo, también yo necesito tener esa disposición para ser una persona que le permita al Señor que se introduzca en nuestra vida y saque aquellas cosas que no are nuestra vida. Y créame que eso no muchas veces va a ser doloroso. Sí, si usted le preguntara a la tierra, ay, se siente muy rico que le entierren el arado y empiecen a tirar del arado para levantar y remover la tierra, yo creo que la tierra no va a decir, ay, sí, eso es tan rico. No, no, eso va a ser doloroso. Y esto nos deja varias enseñanzas preciosas que es importante que tengamos presente. Dentro de las muchas que pudiéramos encontrar ahí, es la disposición que nosotros tengamos para que el Señor realmente empiece en nosotros a construir y edificar lo que Él desea. Y hay cosas que se hace necesario remover. Hay cosas que se hace necesario que se inserte el arado en nuestra vida para que saque esas cosas que nos están impidiendo que la semilla que ha sido sembrada dé fruto. Si el terreno no se prepara y yo siembro, de pronto siembro la semilla y no pase el arado, de pronto a 20 centímetros resulta que había una gran piedra o habían otras cosas que impiden que lo que yo estoy sembrando pueda echar raíces profundas. Por eso es tan importante el arado. Nos va a costar, va a ser no tan fácil, pero ese arado, que es esa limpieza profunda que empieza a hacer el Señor, va a tener un gran resultado en nuestras vidas y en nuestros corazones y es algo que se hace necesario para nosotros. Entonces, el Señor en el marco de esto dice, esa buena tierra que se prepara es una tierra que si se ha preparado y está dispuesta como yo lo deseo, va a ser una tierra que va a dar fruto. Entonces, ahí el Señor dice, cuando habla en el verso 23, dice, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye la palabra. Oye y entiende la palabra. Aquí hay una unión. ¿Sí? No dice solo oye, no. Y después oye o entiende, no. Hay una unión. La conjunción y
Es una conjunción que nos habla de esas cosas que se unen en un proceso, que no es opcional lo uno sin lo otro, sino que para que pueda darse ese resultado tiene que cumplirse lo uno con lo otro, ¿sí? Es una preposición que nos habla de eso. Si se oye la palabra, si se oye, se entiende la palabra. ¿Sí? Está unido por eso, dice el texto, oye y entiende. Entonces estamos en un escenario donde no simplemente para poder entender la palabra es necesario aprender a oír, ¿sí? Es necesario, porque muchas veces podemos escuchar, todos escuchamos, ¿sí? Usted tiene la capacidad de escuchar, yo tengo la capacidad de escuchar, pero oír, que es importante para entender, es algo que no todos lo hacen, ¿sí? Todos tenemos la capacidad de escuchar, pero oír es un proceso que demanda de mí una concentración, que demanda de mí prestar atención, demanda de mí que todos mis sentidos se afilen para poder entender. ¿Se ha visto esas veces cuando usted habla con alguien que de pronto no, usted siente que no le está prestando atención? Solo lo está escuchando. Analice, ¿usted está oyendo la palabra o solo la está escuchando? ¿Sí? ¿Qué es estar escuchando? Que usted está de cuerpo presente aquí, pero su mente está en otro lado. Usted está pensando en otras cosas. Estoy pensando en otro escenario. Estoy en lo que hemos hablado, los afanes de la vida, pensando en la aflicción y simplemente escucho, pero no estoy haciendo el proceso consciente de oír. Y el proceso consciente de oír me lleva a entender la palabra del Señor, porque le presto atención a los detalles, porque empiezo a disponerme completamente todo mi ser a prestar atención a aquello que me gusta y aquello que deseo para aprender. Entonces, encontramos que es una característica importante en los discípulos el aprender a oír y entender la palabra del Señor. Si sabes oír, vas a poder entender. Si sabes oír, vas a poder entender, pero como solo escuchamos, ¿sí? Haga el siguiente ejercicio. ¿Ha visto que muchas veces uno coloca música mientras trabaja? ¿Tú estás prestándole atención a la música? ¿Estás oyéndola? No, usted muchas veces está concentrado aquí, la necesita porque se acostumbró a que haya un sonido, porque a veces el silencio como que nos estresa, como que nos fastidia, como que, bueno, es que mucho silencio, como que poca acción, muchas cosas no avanzan, ¿sí? Pero usted no la está escuchando. Pero en cambio, cuando usted se siente a escuchar una canción, a oírla, ¿sí? Entonces usted le encuentra diferentes detalles, le encuentra matices, encuentra en esa canción cosas que habitualmente uno pasa por alto, ¿sí? Y es importante entender eso. Tú puedes escuchar muchas cosas, pero cuando tú te sientas a oír algo, empiezas a prestarle todos tus sentidos, ¿sí? Tus oídos cambian la forma en la que te dispones para aquello que quieres oír, ¿sí? Cuando usted quiere oír algo, cuando usted quiere sentarse a disfrutar algo, usted le presta todos los sentidos. Eso es oír. De resto, solo escuchar. El escuchar no genera fe. La fe siempre, lo declara la Escritura, viene por el oír y el oír por la palabra del Señor. Aquí el Señor lo plantea oír y entender. El buen terreno es aquel que sabe oír. Entonces, para oír, ¿qué hace? Escucho, pero también es importante escribir, también es importante reflexionar, porque eso me va a llevar a entender la palabra del Señor. Y eso es lo que Dios está esperando, que tú aprendas a oír y a entender, y que eso dé como resultado que da fruto. La palabra va a dar fruto en nuestra vida cuando aprendemos a oírla, ¿sí?
aprendemos a oírla, prestamos atención y entendemos, después de oír, entendemos la palabra y entonces podemos dar fruto. Es como cuando tú compras un accesorio o algo que tienes que armar. Hay dos formas, dos caminos que puedes escoger. Uno, leer las instrucciones, es el camino de oír. Leer las instrucciones. El camino de escuchar es, no, yo puedo hacerlo, como muchas veces nos ha pasado, no sé si usted ha visto, ¿sí? Cuando llega, y sobre todo nosotros como latinoamericanos no somos muy dados a leer las instrucciones. ¿Por qué? Porque uno dice, no, yo puedo armarlo, o sea, las instrucciones no, usted coge y bota el manual por allá. Las instrucciones no, ¿cómo no voy a poder? Ja, yo puedo. Y lo último que uno está pensando es en seguir las instrucciones, oír, eso es oír. Sentarse, leer, seguir las instrucciones, entender las instrucciones para dar el fruto de poder armar el mueble. Pero muchas veces armamos cosas y nos sobran cosas, piezas, y uno dice, no, pues ahí igual ya está. Sí, ahí ya está, igual ya está. Si está así, bien, ahí yo lo veo bien y ya. Listo, si ve que no hubo necesidad. Mire que seguir las instrucciones es importante y para poderlas seguir hay que aprender a oír. A veces no las estamos siguiendo porque solo escuchamos. Mire que a veces solo escuchamos. Como hijos tenemos que crecer en el aprender a oír, porque escuchamos lo que nos dicen, pero no oímos. Cuando oímos, el oír produce en nosotros obediencia, el oír produce en nosotros límites sanos que cuidan nuestro corazón. Pero cuando solo escuchamos, tenemos, todos podemos escuchar, ¿sí? Todos podemos escuchar, pero oír es prestar atención. Oír es disponerme a poder prestar mis cinco sentidos para entender algo, ¿sí? Y después dar fruto. Mire que en los procesos educativos pasa eso. El profesor les explica a todos, pero hay gente que sabe oír. Presta el oír hace que entienda. Ah, mire, es que esto se hace así. Esto se genera de la siguiente manera. Ese buen oír causa que entendamos los temas que nos explican y por ende cuando nos dejan los ejercicios no vamos a sufrir. Pero cuando no hemos oído bien, entonces solo escuchamos, no vamos a entender, por ende, no vamos a poder hacer lo que debemos hacer. El Señor habla de dar fruto y habla de que el fruto se da en tres maneras. Hay un escenario donde se produce a 100, hay otro escenario donde se produce a 60 y hay otro que se produce a 30 por 1. Esto nos habla de medidas y las medidas nos hablan de capacidad. Este vaso que tengo acá tiene una capacidad. Este tarro que está acá tiene otra capacidad, ¿sí? Tiene otra capacidad. De eso es lo que el Señor está hablando. Hay una capacidad para dar fruto. La primera de que habla es dar fruto al 100%. Entonces, eso habla de un compromiso y de un desarrollo de capacidades para poder dar fruto al 100%. O sea, habla que el porcentaje, si lo decimos así, el porcentaje de pérdida es cero. Y de pérdida estoy hablando que no que los otros dos que voy a explicar a continuación sean malos, sino que, wow, darle al 100, bien. Darle al 60, digamos que tuvo algo faltó de pronto en el desarrollo, pero hay algo importante, se está dando fruto. Y el de 30 no es para sentirse menos, sino que se está dando fruto. Entonces 30, 60 y 100. 30, 60 y 100. Pero el Señor hace algo interesante y es que primero empieza a hablar del más alto, del 100, porque habla de ese proceso. Dice, produce a 100.
a 60 y a 30 por uno. Primero el Señor coloca el de a 100 o el de 100. Coloca una medida que podríamos juzgarla o decirla una medida cerrada. Números cerrados son el 10, ¿sí? Que es ya de cuenta uno y empieza, en el 10 empieza un nuevo escenario, en el 100 empieza un nuevo escenario, en el 1000 empieza un nuevo escenario, en el 10.000 empieza otro escenario, en el 100.000 y así sucesivamente empieza un escenario. Entonces el Señor lo cierra en ese ciento, en esa equivalencia. Y después es interesante la forma en la que lo analiza porque después lo va haciendo descender. Entonces produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Y eso es importante que usted y yo podamos entender que hay una capacidad, pero eso no nos debe entristecer el hecho de que nosotros no demos el fruto de una vez al 100%. ¿Por qué? Las capacidades que nosotros tenemos son diversas. Cada uno de nosotros tiene una capacidad. Nuestra capacidad debe ser desarrollada y perfeccionada. Mire que cuando miramos la parábola de los talentos, que tiene que ver también con este escenario en el cual nosotros estamos, se reparte y nosotros muchas veces lo pensamos que, bueno, el Señor le dio a este porque quiere. Sí, el Señor le da a cada persona según Él desea y Él quiere porque Él es Dios. Pero también el Señor mira detalles y cosas importantes. Mira la capacidad administrativa también que tienen. Por eso es importante que usted y yo podamos crecer, dar fruto. Mire que muchas veces la primer cosecha que da una planta puede que no sea mucha, pero a medida que va produciendo, se va perfeccionando y va haciendo mejor las cosas. Mire que ningún negocio empezó siendo grande, todos tuvieron un principio pequeño, empezaron a hacer el ejercicio, empezó a haber un proceso de ganancia y a medida que se empieza a desarrollar y sigue perfeccionándose entonces el negocio, el desarrollo va creciendo. Y eso habla de un compromiso con desarrollar la capacidad. Bueno, di de esto que me entregaron, gané esto, hice esto con eso, llegó hasta tanto. Bueno, entonces quiero llegar a más. ¿Qué debo hacer? No ver que, ay, el otro sí si pudo el 100, claro, es que él es mejor, es que él tiene mejores condiciones. No, la Biblia dice que tiempo y ocasión acontecen a todos. Todos tenemos la oportunidad de hacer las cosas. ¿Cuál es la diferencia? Que hay personas que pulen, preparan su terreno, se alistan para el momento cuando llega el tiempo y la ocasión y por eso logran cosas increíbles. Y esto aquí es un llamado de atención para nosotros. Nuestra vida espiritual hay una demanda para nosotros y es dar fruto. Y si no estoy dando fruto, tengo que empezar a alinearme con lo que el Señor está haciendo para empezar a dar fruto. Y el primer fruto que el Señor espera es que la palabra que yo estoy oyendo la entienda para que así pueda dar fruto. Muchas veces no damos fruto no porque no podamos, no porque no queramos tal vez, sino porque no hemos entendido lo que tenemos que hacer para hacerlo. ¿Qué tiene que hacer una planta para dar fruto? Pues tiene que surtir los procesos, debe ser sembrada, porque si yo dejo la semilla solo como la semilla y la tengo acá, yo tengo el potencial, perdón que use este elemento para mostrar. Aquí yo tengo el potencial. Esta semilla puede tal vez dar un gran árbol, pero yo puedo andar con esto todo el tiempo en mi mano.
y no ir a hacer el proceso de sembrarla, preparar la tierra y alistarla para que eso dé fruto. Y al cabo de 20 años puedo tener esto aquí en mis manos, el potencial para dar fruto, pero no ir y preparar la tierra para que eso dé fruto. Eso nos puede estar pasando. No es que no puedas dar fruto, no es que no pueda dar fruto. Lo que pasa es que no he hecho el proceso para poder alinear el terreno y que esta semilla se siembre y empiece a dar fruto. Y es ya parte de mi responsabilidad. Es la parte que yo tengo que hacer. Yo tengo que hacer lo posible. El Señor va a hacer lo imposible. Yo voy a poner las manos sobre el enfermo. El Señor lo va a sanar. Es Él el que lo va a sanar. Yo voy a hablar, pero ¿quién es el que va a respaldar su hablar con alguien? El Señor. ¿De quién es todas las cosas? ¿A quién vamos a dar gloria? Al Señor. Entonces ahí ya me descargo. Yo no soy el que va a quedar mal, yo no soy el que va a hacer eso, es él, perdón, el Señor no va a quedar mal, pero es una forma de poderlo decir. El que va a hacer las cosas es el Señor. Usted y yo somos los mensajeros. Usted y yo nos comprometemos, recibimos la semilla, voy a preparar el terreno para dar fruto, pero el fruto y el respaldo va a ser del Señor. El Dios poderoso espera que tú aprendas a oír y a entender la palabra y das fruto. Pero si tú te quedas con la palabra sin sembrarla, puedes durar años y no ver fruto. No ver fruto de la labor que estás desarrollando, no ver fruto en ninguna de las áreas de vida que el Señor espera que tú y yo demos fruto. Hoy hay un llamado para que dejemos la liviandad de nuestra vida cristiana, para que vayamos un poco más allá, para que no nos conformemos solo con escuchar. No, escuchar no es oír, es diferente. Oír. Oír. Se necesita oír la palabra del Señor. Se necesita ser juicioso. Se necesita poner a producir aquello que Dios ha decidido traer a nuestras vidas. Jesús subraya en este texto la importancia de oír y entender la palabra, en contraste con cosas que encontramos, digamos, en los líderes religiosos. Oyeron la palabra, oyeron lo que Jesús predicaba, estuvieron presentes, pero cerraron su corazón para entenderlo. No, eso no es así. Por sus prejuicios, porque era más importante que las cosas sucedieran como ellos querían, no como el Señor venía a hacerlo. Cada uno de los discípulos está esperando un Mesías. Está esperando a un Mesías, pero el Mesías que los llama y les dice, sígueme, hace las cosas como ellos jamás lo imaginaron. Hay un fruto precioso que Dios desea que tú y yo demos. Pero el problema ha estado en la desconexión. Solo escuchamos. Decimos, ay, tan lindo, tan precioso, pero no lo estamos llevando a la acción. Necesitamos aprender a entender la palabra para dar fruto. En la Escritura encontramos todo lo que necesitamos, pero hay que entender, la palabra no es de entendimiento solo para unos cuantos, no. El Señor, mire esto tan precioso que encontramos en la Escritura. El Señor usa elementos propios de la cultura para que podamos entender sus principios grandes y poderosos. Si el Señor no quisiera que la entendiéramos, entonces no permitiría que estuviera. Mire, haga esta reflexión. A veces uno de los libros que más recelo nos genera para muchos es Apocalipsis y los profetas mayores, porque habla de profecías, habla de cosas que uno dice,
No, pero es que no es entendible, yo no sé para qué eso está en la Biblia, pero hágase la siguiente pregunta: cuando el Señor permite que su Espíritu Santo inspire la escritura de estos libros, ¿tú crees que el Señor va a permitir que se escriba algo que no va a ser entendible? ¿Tú crees que el Señor permite que se compile la escritura para que solo unos cuantos Indiana Jones puedan descubrir los grandes secretos? No, esa es una forma incorrecta de acercarnos a la palabra. No, la palabra no está escrita para unos pocos investigadores. No, la palabra ha sido escrita para que sea entendible. Si la gente que recibió la carta de Apocalipsis, las iglesias, para quien escribe inicialmente Juan, cuando escribe esta preciosa carta, cuando la leen, ellos la entienden con una total claridad. Lo que pasa es que para nosotros a veces es difícil entender porque no estamos muy acostumbrados a esa forma de escribir. Esta carta se escribe en algo que se conoce como la apocalíptica, un género literario que duró alrededor de unos 300 a 400 años. No es un género literario que hoy conozcamos muy de seguido. Y por eso para nosotros es difícil, pero para nosotros los evangelios son un deleite porque las parábolas las entendemos con mucha facilidad. Y así es toda la escritura ha sido inspirada para que sea entendible por sus hijos y revelada a nosotros a través del Espíritu Santo. Por eso cuando tú la lees puedes traer y sin claridad a tu camino. Dice: lámpara es a mis pies tu palabra. ¿Qué quiere decir? Tu palabra es esa luz que no me va a permitir enredarme y caer si yo dedico el tiempo para entenderla. Y el entender la palabra hace que dé fruto. Vas a dar fruto en todas las áreas de tu vida si entiendes la palabra. Va a haber fruto, un fruto precioso, pero no estás dando fruto en ciertas áreas porque la palabra no la estás escuchando, no la estás oyendo, no estás entendiéndola. Por ende es difícil que se dé fruto. Por eso hoy la invitación es: no te quedes con las dudas. Las dudas, podemos dudar, son cosas que pueden pasar. Puede venir la duda, pero una cosa es que yo abrace la duda como un estilo de vida y me quede anclado en la duda. Y otra cosa es que yo vaya al Señor y Él disipe esa duda en mi corazón con su preciosa palabra. ¿Hay dudas en ti? Ven al Señor. ¿Hay miedos en ti? Ven al Señor. ¿Hay angustia en ti? Ven al Señor. Te has privado, me he privado de tantos momentos preciosos para entender la palabra del Señor. Oír, entender y dar fruto. Oír, entender y dar fruto. Levanta tu voz al Señor. Dile: Señor, yo quiero entender tu palabra. Padre, perdónanos porque muchas veces no hemos recibido tu palabra integralmente, sino hemos seleccionado solo lo que nos parece que es para nosotros y debemos entender. Padre, hoy venimos ante ti, pedimos, Señor, que nos ayudes. Ayúdanos, Señor, por favor, fortalécenos, Padre. Guía nuestro camino, guía nuestra vida por sendas de justicia, por amor de tu nombre precioso.
Señor, hay situaciones que enfrentamos, miedos, temores, pero Señor, si nos acercamos a ti, se disiparán. Si nos acercamos a ti para ser guiados, para ser entendidos en los tiempos que estamos viviendo, podremos dar el fruto, pero no hemos dado fruto, porque no estamos entendiendo lo que tú deseas hacer. Señor, no queremos ser como aquellos que estando cerca del Hijo de Dios decidieron cerrar su entendimiento, anclarse a sus percepciones propias y no entender lo que tú querías hacer. Señor, nosotros queremos ser contados entre aquellos que entienden tu palabra, entre aquellos que se acercan a ti con un corazón dispuesto para que tú les hables, dispuesto para que tú obres en sus vidas y en sus corazones. Padre, yo te pido, Señor, que tú nos ayudes. Pido, Señor, que tú nos fortalezcas. Pido, amado Padre, que tú guíes nuestro camino, que tú fortalezcas nuestro caminar, nuestro entrar y nuestro salir. Señor, ayúdanos a entender tu palabra. Señor, necesitamos entenderla en nuestro espíritu, en nuestra alma y en nuestro cuerpo para que podamos ser transformados y caminar hacia el poder ser y llegar a la estatura de tu Hijo. Señor, queremos entender. Dile eso al Señor. Dile, yo quiero entender tu palabra. Señor, no quiero quedarme más en las dudas. No quiero quedarme más anclado a no entenderla. Quiero entender, abrazar tu palabra para mi vida, el propósito que tienes para mi corazón. Quiero abrazarlo, quiero tomarlo e ir adelante al llamamiento precioso que tienes para mi vida y para mi corazón. Señor, cada uno tenemos capacidades diferentes. Perdónanos si muchas veces nosotros nos hemos entristecido porque no damos el fruto como el que da otra persona. Señor, ayúdanos a entender que vamos a llegar allá. Pero lo importante es que estemos dando fruto y que el fruto permanezca. Que no sea flor de un día, que no sean propósitos de media semana, sino propósitos eternos de cambio real y transformados a tu imagen y semejanza. Señor, guíanos, fortalécenos. Perdónanos porque muchas veces nos desenfocamos, ponemos la mano en el arado y no te miramos, Señor, al final. No miramos la meta que has puesto adelante, sino nos ponemos a reflexionar que al que va a nuestro lado le está yendo mejor que a nosotros, que el otro tiene lo que nosotros no tenemos y se nos olvida que tenemos lo más importante y es que tú estás trabajando en nuestras vidas. Perdónanos porque a veces juzgamos con facilidad el que bendigas a otros y nos cuestiona el por qué tal vez con nosotros no, y se nos olvida que de pronto estoy en un proceso muy diferente, que voy a dar fruto, otros lo van a ver, pero tengo que darme la oportunidad de oír la palabra, entender la palabra y dar fruto. Señor, queremos ser esos siervos que, como tú lo dijiste, oh buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Señor, ayúdanos a ser fiel en todo, en lo poco, tal vez que es poco lo que podamos decir y juzgar. Pero Señor, si somos fieles, nos darás y nos promoverás a cosas mayores y mejores. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios bendiga hoy su vida. Sea usted, seamos juntos buena tierra
para que la palabra del Señor dé un fruto precioso que le honre y le bendiga. Gracias por haber estado en este precioso tiempo. Gracias por bendecir con nosotros al Señor y honrar al Dios Todopoderoso. En el nombre de Jesús. Amén y amén.